por ejemplo, que seguro están ahí y me van apoyando o van siendo un recurso, pero que no han sido lo primero. Por ejemplo, yo descubro que para mí cocinar, siendo a veces la cocina también un poquito desgastante en lo que va quedando, y que creo que todos nos hemos reído de eso también, de la lava de platos, de la organizada. Para mí la cocina, cocinar, se ha vuelto también un escenario de atravesar, pasar el tiempo, descubrirme y disfrutar también es estar en casa. Ujú. Por aquí ya me escribieron otras dos respuestas. Entonces, Paula dice, lo que me ha ayudado es organizar mi horario de trabajo y actividades dentro de la casa. Bueno, además que hay todo un tema para las personas que están tratando de hacer, bueno, no tanto homeschooling, pero sí que de pronto tienen niños y pues están apoyando tanto las labores académicas como ellos mismos trabajando desde casa. Ahí hay, digamos, un doble reto. Adriana nos escribe, el apoyo familiar, las rutinas diarias, no leer tantas noticias. Ahí ya se van repitiendo algunas pautas desde la intuición, no sobresaturarnos con noticias y mantener rutinas u horarios. Y Ángela nos escribe el ejercicio, la meditación y grupos con los cuales hacer actividades virtuales. Tú también, Mavi, nos compartías que habías estado como involucrada en algunos grupos. Fíjense lo interesante de cómo se ajusta la grupalidad, porque con toda esta situación, a lo primero que se dirigieron pues, las autoridades pertinentes es a advertirnos sobre que necesitamos guardar distanciamiento. Entonces, ¿cómo podemos en estos tiempos ajustar las grupalidades? Y paradójicamente, no sé si también les ha ocurrido, eh, por lo menos de mi parte, he vuelto a contactar con personas y con grupos que ya hace un tiempo habían quedado atrás y pues en estos días se ha vuelto a reactivar ese vínculo. Por acá también me comparten una mujer que admiro mucho, que tiene un emprendimiento muy bonito que se llama Greta Resina de accesorios. Ella dice, desde mi emprendimiento Greta me he permitido soltar ciertos aspectos que estoy segura me va a traer muchas cosas positivas. Uh-huh. Que de eso también vamos a compartir un poquito en las pautas, ¿no? Yo creo que eso ha sido uno de también de mis más grandes recursos para atravesar esta experiencia, y es mirarme y empezar como a soltar también ciertas necesidades que creo que aparecían como muy impuestas, y que a lo largo de esta experiencia en algunos momentos me he conectado como con un poco de frustración o sobrecarga, y yo creo que un recurso, por ejemplo, aparece como el liberarme de ciertas solicitudes que yo me hacía a mí misma y que noté no eran tan naturales. Por ejemplo, a mí, ¿sabes qué me pasó un poco lo contrario con la conexión con los vínculos? Que creo que ha sido un recurso para muchas personas, y a mí me pasó que al principio quise conectar mucho y después lo que fui encontrando es que la soledad para mí era un recurso muy importante. Entonces empecé a desconectarme un poco. Entonces, a no Uh-huh. estar en tantas videollamadas, a no llamar tanto amigos, pero no porque no los quiera profundamente y los extrañe, sino que porque empecé a darme cuenta que para mí era importante disfrutar o estar en ese momento de soledad. Así que qué bonito también que podamos, lo que les decíamos ahorita con Paulina, desde nuestra perspectiva también de trabajo que llevamos a nosotras, y es comenzar a escuchar cómo es que nosotros vamos viviendo este cambio y no peleárnoslo tanto, no luchar tanto con eso que naturalmente se va haciendo como una solicitud en nosotros. Yo lo noté, por ejemplo, en eso de los vínculos. Entonces, que en un inicio, qué importante, que nos vincula, y sí, creo que es parte muy importante de estar viviendo esta crisis, es poder fortalecer ciertos lazos, pero por ejemplo, en mi aprendizaje yo descubro que reencontrarme con mi soledad comenzó a ser mucho más valioso. Ok, aquí estoy como graficando toda esta información. Y Blanca nos escribe, para mí ha ayudado la música, que me da tiempo, me da tranquilidad y al mismo tiempo pintar mandalas.
las actividades artísticas que, uy, creo que ha sido fundamental también para las familias que tienen niños, que seríamos, que sería la vida sin el arte con niños en casa. Bueno, estoy recogiendo aquí toda la información que están mencionando y veo como grandes categorías. La categoría de actividades o inactividades, las actividades que comenzamos a adoptar durante esta cuarentena, actividades que se van a dar durante estos días de estar en casa, que a lo mejor cuando termine el aislamiento las queramos mantener, porque fue un descubrimiento y descubrimos que, bueno, conectamos con una nueva actividad y es muy agradable. Y también las actividades que comenzamos a soltar, conectando con esta persona que te escribe, por ejemplo, desde su propio emprendimiento, como esta situación también nos lleva a soltar una cantidad de cosas que por el momento o no podemos solucionar, no está bajo nuestro control y que también el poder liberarnos del tener que solucionarlo puede hacer un poco más fácil el estar en la cuarentena. Tenemos otra categoría que son las relaciones, relaciones de familia, ¿no? Creo que son las primarias, o relaciones de amistad o con grupos o colectividades que tienen intereses similares a los nuestros. Y está el tema de conexión interior a través, por ejemplo, de la música o el yoga o la meditación, el arte también es una forma de conexión interior. Bueno, tenemos un panorama muy rico, Mavi, entonces yo creo que desde aquí ya podemos comenzar a hablar de las pautas. Voy a hacer entraron algunas nuevas personas, entonces brevemente Perfecto. compartirles que iniciamos, estamos Paulina y yo, no la ven porque decidimos que íbamos a estar desde distintas plataformas para que el audio no rebotara de un lugar a otro, la van a escuchar su voz, yo ahorita también dejo su contacto para que puedan saber con quién estamos hablando, ya tengo un proyecto que se llama Itinaí y estamos compartiendo sobre algunas pautas para vivir momentos de cambio. Y lo que hicimos es sondear entre todos para que lo construyamos junticos, cuáles son esas experiencias que les han servido, les están sirviendo para atravesar esta experiencia. Así que por ahí pueden leer a varios que han compartido. Acá Paulina también estaba compartiendo desde Facebook lo que les han dicho y reunimos tres grandes categorías, ¿cierto? Están actividades. O inactividades. O inactividades, entonces Relaciones con los demás y, relaciones y conexión interior, y recursos de conexión conexión interior. con el ser. Ajá. Recursos de conexión interior. Recuerden igual que las pautas que vamos a hablar esta noche no solamente son útiles para los días que nos falta de cuarentena propiamente, sino que estamos en toda una etapa de transformación. Y es una transformación que sospechamos se va a extender unos meses, ¿sí? Durante unos meses vamos a tener distintos cambios, todavía no tenemos también seguridad sobre qué tipo de cambios van a ser, pero seguramente seguiremos en este movimiento de adaptación y ajuste. Bien, Yo entonces... voy a dejar mi Pau como para Uh-huh. meterme y complementar un poquito, y es que en efecto estamos viviendo una transformación grande. Justo hoy estaba escuchando a Diana Uribe, si no la han escuchado o leído, háganlo. Ella tiene un podcast además muy chévere, además, que es una gran escritora sobre literatura en tiempos de pandemia. No sé si ya te lo escuchaste, Pau. No, Está interesante. espectacular. Lo traigo a colación es porque, digamos, ella retoma algunas de las grandes construcciones literarias que se han hecho en tiempos de pandemia, además, tal cual como estamos viviendo ahora, y en tiempos de crisis, ¿no? Y retoma como, lo traigo aquí porque hablas de transformación y es como, de verdad, no estamos viviendo cualquier momento, ¿cierto? Ni cualquier crisis, Uh-huh. estamos viviendo una gran crisis. Y como estamos viviendo una gran crisis, nos estamos preparando también para un gran cambio. Y digamos que ese cambio, además de ser colectivo, pues la invitación es hoy a que sea también desde el ser, ¿no? A que empecemos a identificar cuáles son esos pequeños cambios que empiezan a nacer desde nosotros, cómo vamos, como si nos estamos ya
si ya estamos comenzando a observarlos, a identificarlos, si los estamos integrando, y si más que solo quedarnos como en estas tips para cómo sostener esta cuarentena, también nos estamos empezando a mover hacia yo cómo voy a integrar toda esta transformación que está siendo parte de esta experiencia de vida, ¿no? Y que vemos que aunque muchos lo hayan hecho conscientes, otros muchos no, está pasando, todos estamos viendo nuestra vida transformada y estamos encontrando recursos dentro de nosotros desconocidos, algunos que sabíamos que estaban por ahí pero no habían salido y que justamente hacen parte de ese cambio del que queremos hablar hoy, como de esas pautas que queremos además darles para que fortalezcan un poco más ese proceso, para que lo enriquezcan y lo comencemos a ser conscientes. Ujú. Bueno, y ya para ahondar en cuáles serían estas pautas, voy a cerrar esta primera parte con el comentario de Luza, que creo que Luza está tocando ahí varios puntos importantes. Dice, me ha permitido más disciplina y enfoque en mis proyectos de arte y diseño. Hago ejercicio todos los días y mindfulness en las mañanas. Ahí ella está equilibrando lo que, la actividad del ejercicio y también la inactividad o la contemplación del mindfulness. Y en la noche me veo con mi familia por video, establecer vínculos de conexión familiares, ver muy pocas noticias negativas, se vale reinventarse y los lunes Zoom con otras personas. Hacemos un taller de cuento. ¡Ay, qué belleza! Ah, ¡Qué súper. belleza! Están todas las áreas que Uh mencionaste -huh. tú. Bueno, Mami, entonces, ¿qué pautas emocionales son recomendables para esta etapa de transformación que estamos pasando individual y colectivamente? Bueno, hablemos entonces de las pautas que además las han mencionado todos ahí, ¿cierto? Vamos a hacerlas un poquito más conscientes. Entonces, una de las primeras pautas a las que consideramos nos está invitando también esta experiencia es a conectar con la pausa. Y eso, algunos como a mí se nos facilita, porque debo decir que a mí se me dificulta conectar con la actividad, a otros les cuesta un poco más, ¿cierto? Entonces, conectar con la pausa es poder darnos permiso del descanso, aprender a parar, reconocer que estar en una no actividad, digamos, en una no actividad productiva, llamémosla así, como no estar en modo producción, digamos, también está permitido, pero no solo está permitido, sino que nos beneficia y nos ayuda y nos permite también atravesar esto desde el cambio y la transformación. Bella esa primera pauta porque también a propósito de toda la crisis económica que se puede llegar a desprender de esta situación y que estamos dentro de un modelo productivo, ¿no? Como que eres más efectivo entre más cosas hagas. Eres más efectivo entre más rápido logres alcanzar metas. Y estos días nos ponen como en una vuelta, en un giro de 180, esto de los ritmos cambian completamente, tal vez metas que teníamos antes de la cuarentena van a quedar aplazadas indefinidamente, eh, cómo ajustamos este no tiempo también que se puede volver el estar en casa, como que nos perdemos en las fechas, en los días de la semana, cómo reacomodar estos no tiempos para al menos yo internamente tener un calendario o un reloj o retornar a mi reloj biológico natural, volver a reconectar como con lo más básico con respecto al tiempo. Pau, tú que trabajas mucho desde el arte, yo me hago la pregunta que mucha gente se puede hacer, perdón, tuve un accidente acá, y es cómo muchas personas no saben cómo conectar con la pausa. Digamos, como qué estrategias puedo utilizar cuando estar en pausa se convierte en algo muy angustiante para mí. ¿Qué les podríamos como compartir? Bueno, es que aquí tengo las hojas en blanco. Las hojas en blanco necesariamente te van a llevar a una pausa, o sea, hablando, llevando esto como a la metáfora de la vida, así como tenemos momentos de muchísima acción y mucha inspiración, y tenemos el trazo fluido y vamos haciendo,
inevitablemente vamos a llegar a otros momentos donde nos enfrentamos a hojas en blanco, donde el dibujo que estábamos haciendo desaparece o nos toca recomenzar uno, eh, o nos ponen, digamos, el reto creativo de el espacio en blanco. Entonces el espacio en blanco, sobre todo en arte, inevitablemente te va a conectar con una pausa, con el mirar por un momento cuáles son los recursos con los que cuentas para tu paso siguiente. Probablemente en alguno de estos días de todos los que llevamos en casa, habrás llegado a la reflexión de qué quiero crear a partir de esto que está ocurriendo. Es como enfrentarnos a la incertidumbre, enfrentarnos al vacío y bueno, con qué cuento y qué voy a crear a partir de eso. Entonces, siempre creería que el arte es muy revelador al respecto y nos ayuda más que desde un ejercicio manual, de manualidades, nos ayuda a comprender muchísimas cosas sobre nosotros mismos. Gracias, mi Pau. Yo agregaría también ahí como la respiración, ¿no? Como Ujú. cuando yo estoy en pausa y noto que tengo mucha angustia por seguir, como necesito hacer algo ya, necesito una actividad, necesito moverme y me doy cuenta que mi cuerpo también requiere pausar, pues respiro. Entonces respiro y observo realmente qué es lo que necesito en ese momento. Y me parece muy lindo lo que dices porque sí creo que esta situación de cuarentena, me acuerdo una consultante por ahí con la que estábamos conversando de eso y yo le decía, bueno, tal vez hoy ya el negocio no va a mostrarte los resultados frente a lo que quieres hacer. Hoy ya no tienes que tener la gran idea, pero estar en la pausa o permitirte como contactar con esa hoja en blanco seguramente te va a ayudar a hacer eso, como una revisión de lo que sí hay, para que tal vez días después empiece a movilizarse esa energía. Pero creo que sí hay que poder estar en la pausa, como que también en los primeros días de la cuarentena siento que llevamos la actividad a casa, ¿no? Entonces, seguíamos en el mismo movimiento de afuera en casa, hasta que lo que yo siento es que la curva empezó a bajar, ¿no? Empezamos a agotarnos, necesitábamos espacio, teníamos que procesar todo lo que también estábamos viviendo frente a la cuarentena, frente a los temas de salud. Entonces, justo nos invitó todavía más a poder vivir esta pausa. Y Ujú. de nuevo, como que la pausa, como esta posibilidad de crear, estar ahí en eso que hay, revisar lo que ya tenemos y tomarnos un tiempo para estar con esos recursos, no los que vamos a construir, los que tenemos que trabajar ya, desarrollar ya, y lo digo porque creo que mucha gente ha conectado con esa necesidad, todo el mundo está publicando en redes, tengo que publicar, todo el mundo está haciendo cosas de negocio, tengo que hacer ya, sino, bueno, pero tal vez puedo estar con lo que hay mientras veo cómo me voy movilizando hacia allá o mientras lo voy sintiendo también naturalmente. Me permito la pausa, entonces sería nuestra primera pausa. Bueno, mira que aquí la gente está un paso más adelante de nosotras. Juliana, hola Juliana, ¿cómo estás? Nos está escribiendo. Yo escucho en todas partes que están diciendo que está bien descansar, que está bien parar y eso, pero ¿qué pasa si siento que esas pausas son constantes? ¿Qué pasa si siento que todo el tiempo estoy en pausa y nunca me siento productiva porque nunca hago algo productivo? Bueno, Puedo hablar desde mi experiencia. sí, te vamos a contar un secreto, Juliana. Creo que varias personas, y nos incluimos, hemos estado en esa observación. Bueno, Mavi, ¿qué responderías Yo, a Juliana? sabes que a mí me pasó algo muy bonito con ese tema, porque yo siento que lo que me posibilitó fue un reencuentro conmigo, que es nuestra segunda pauta. Eh, y fue porque, claro, en un inicio también tuve esta sensación de voy a aprovechar el tiempo, voy a hacer todo lo que nunca había hecho, voy a aprovechar para organizar mi computador, que voy a decir, sigue igual como el primer día de cuarentena, voy a organizar mis archivos, voy a empezar a sacar tiempo para todo y lo que noté es que yo no quería estar presente para muchas cosas. Y ha pasado algo muy bonito, espero que me estén escuchando bien allá, y es que lo que he hecho es llevar la pausa a la introspección. Entonces empecé a hacerme preguntas existenciales. ¿Y qué tal si esta no es mi forma de ser? ¿Y qué tal si más bien a mí me gusta crear desde otro lugar?
¿Y qué tal si, por ejemplo, yo no tengo esta misma necesidad de las personas de hacer este tipo de publicaciones todo el día porque simplemente no aparece en mí, como que no es natural, no me está fluyendo? Y a mí me ha pasado eso muy bonito, que he sentido un reencuentro conmigo. Y yo me he estado repensando la vida, creo que tú también me estabas contando eso hoy, como repensando mi vida profesional, repensando mis relaciones, repensando mi lugar en el mundo, pero no ha sido algo, no desde un lugar terriblemente caótico, sino desde un lugar de aceptación muy bonito, ¿no? Como, bueno, tal vez esta es la que soy, la que conecta con otros lugares, la que requiere otras cosas, la que no va a estar haciendo ejercicio todo el día porque de pronto me gusta más estar escribiendo, imaginando o buscando respuestas en otro lado, o Ujú. quien a través, por ejemplo, de levantarse un poco más tarde, descubre que justo ese día tiene más ganas de escribir, porque duermo más, yo qué sé, es como ha sido un reencuentro con mis ritmos y eso me ha parecido muy bonito. Esa es como mi mensaje. Bueno, mientras te escuchaba, se me ocurrieron dos preguntas que de pronto, Juliana, puedan ayudar a tu reflexión. Hola, Ornella. Bueno, em, la primera pregunta, ¿cuánta cuarentena necesito para descubrir qué es gusto y qué es deber? ¿Cuántos días Qué buena necesitaríamos, pregunta. cuántos días necesitaríamos de conexión con nosotros mismos para comprender que de las rutinas habituales son en realidad deberes y que en realidad son gustos? Y la segunda pregunta es, ¿cuánta cuarentena necesito para desconectarme y reconectarme con mi impulso de crear? Y ahí digamos que, Juliana, el parte de tranquilidad es que estos movimientos de apertura, contracción, pausa, no son eternos. O sea, así como la respiración, en algún momento vas a va a surgir el impulso por moverte nuevamente. Digamos que no toda pausa es infinita ni toda pausa es para siempre. Recuerda que un principio de la vida es el continuo cambio, la continua transformación e inevitablemente luego de que estés muy quieta, muy guardada, muy desconectada, llegará el impulso por la actividad, por el crear, por el materializar, bueno, etcétera, etcétera. Entre menos lo resista también, ¿no? Ujú. Y recordé la frase que ya es de cajón, pero en realidad era una frase de psicología siempre importante y es que lo que resiste tiende a persistir, ¿no? No sé Ujú. si fue Peirce quien la dijo, pero Yo. es real. Jung, ok, súper. Fue cuando nos damos ese permiso, inmediatamente nuestro movimiento natural es empezar a volver a reencontrar el ritmo. Cuando nos lo peleamos tanto, nos vamos sumiendo ahí porque no le estamos dando ese lugar o a la pausa o a la actividad que estamos queriendo o necesitando. Yo Mm. quería escribir la pregunta acá. ¿Cuánta cuarentena necesito para dejárselas acá? ¿Cuánta cuarentena necesito para descubrir qué hago por gusto y qué por deber? ¿Y cuánta cuarentena necesito para desconectarme y reconectarme con mi impulso de crear? Bueno, entonces, nos decías que la segunda pauta es... Nuestra segunda pauta, que ya la hemos ido hablando, es estar hacia adentro, darnos permiso de ir hacia adentro. Entonces, miren que pareciera también como un caminito que vamos recorriendo, ¿no? Cuando uno se permite conectar con la pausa, es muy probable que también vayamos mucho más hacia la introspección y descubramos cosas en esa posibilidad del vacío, que como les decía Paula, es cuando estoy en una no actividad, aparentemente le doy permiso a la actividad de adentro para que aparezca y me escucho un poco más porque no estoy tan llena de ruido en el afuera, sino que puedo ir hacia adentro. Ujú. Que sería tal vez darle un giro de percepción a todo lo que está ocurriendo, que si bien esto, bueno, esto genera crisis, puede generar conflicto en distintas dimensiones de nuestras vidas,
también si lo vemos en retrospectiva, esta es una oportunidad, o sea, es una situación única. O sea, ¿cuándo más vas a estar todo este tiempo guardado en casa con la oportunidad de reconocerte, eh, de conocerte, de saber quién eres en este momento de la existencia? Entonces, por ahí también podemos reencaminar la perspectiva y pues aprovechar esta, esta situación porque no se, pues esperemos, no se vuelva a repetir, al menos no así de extenso. Bueno, listo, Mavi. ¿Qué otra pauta tenemos por ahí? Marcela por acá nos pregunta algo, pero te voy a invitar, Marcela, que nos escuches un ratito más para que lo retomemos todo junto, porque creo que esto que estamos hablando tiene exactamente que ver con tu, como con tu, no sé si es una pregunta o una compartir, pero tiene que ver con eso. Marcela nos pregunta o nos dice cómo manejo la cuarentena a mi favor para repensar mi propósito de vida y que sea algo natural y no caótico. Y creo que vamos hacia allá. Entonces vas adelante, Marcela, y que gracias por tu aporte porque hacia allá caminamos un poco. Otra de las pautas emocionales para vivir estos tiempos de cambio, que creo que es una pauta desde el inicio importante y no sé si todos la traducimos, hicimos esa traducción, pero para nosotros suena un poco así, y es aprender a cuidar de nosotros para poder cuidar después de los demás. Para estar, yo lo traduje así, para estar para los demás, debo aprender a estar para mí misma o para mí mismo. Entonces, es como una traducción para mí un poco de cómo está, de lo que ha implicado esta pandemia y que nos ha alejado, básicamente su consigna ha sido no contacto, y la imposibilidad también de no poder ir a curar al otro, ¿no? Entonces, si el otro está enfermito, enfermita o está atravesando un momento difícil, yo puedo acompañar desde la distancia, pero no puedo entrar en contacto y digamos hay ciertas responsabilidades que cada uno tiene que asumir. Eso desde la psicología ha sido una invitación previa que veníamos haciendo yo creo que hace muchos años y hoy se hace como más evidente posibilitar como esta mirada para poder reorganizarnos a este cambio, ¿no? Y es, ¿cómo cuido primero de mí? No, ¿cómo cuido primero de mí y aprendo a estar para mí para luego estar para los demás? Yo justamente cuando hablaba de este tema, como mencionaba que pareciera que esto es obvio, pero en realidad la mayoría de personas vivimos muy volcadas a estar para los otros. Yo creía que ya no lo hacía mucho, pero en esta cuarentena creo que ese efecto tuvo en mí cuando empecé a contactar con todos mis amigos, hablar, mantenerme todo el tiempo en el teléfono y en un momento lo que empecé a resonar conmigo es yo necesito estar para mí, necesito cuidarme, estar en soledad, escucharme, atenderme, tener también tiempos justamente porque esta cuarentena me lo está permitiendo. Entonces, soltar un poquito a los otros y aprender a cuidar de mí. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Bueno, enlazándolo también con el comentario o la pregunta de Marcela que estabas leyendo, esto es propósito de vida. Entonces, no podemos tener un propósito de vida genuino si primero no aprendemos a cuidar de nosotros mismos, si estamos todo el tiempo volcados hacia los demás, hacia lo que los demás necesitan, hacia lo que los demás quieren, hacia lo que los demás demandan. Un propósito de vida arranca desde el poner conciencia de el autocuidado. Y segundo, para poder encauzar el propósito de vida, pues estos días son maravillosos porque te da la oportunidad de comenzar a diferenciar qué es gusto, qué es pasión, qué cosas hago por deber, qué cosas tal vez he venido reproduciendo como una rutina y a la final podrían incluso no estar en mi día a día y no pasa nada, no hace la mayor diferencia. En cambio, sí me dejan espacio libre para otras cosas que estoy descubriendo me pueden interesar más. Por ese lado lo estaba viendo. Hola, Lucy. Súper, Marcela, no sé si escuchaste o pudiste como conectar con lo que Paulina
te iba diciendo, yo también lo siento como que me apego mucho a esa idea y es que para conectar con nuestro propósito de vida o para repensarlo hay que estar para nosotros. Esa es como la primera consigna. Entonces, mira que ahí vamos como en un caminito, ¿no? Conectar con la pausa, ir hacia adentro y luego aprender a estar para nosotros. Porque yo puedo conectar con la pausa, ir hacia adentro, ver un montón de necesidades y no quererlas atender. Y entonces la tercera pauta a la que las queremos invitar es atendamos eso, ¿no? Pensemos también primero en nosotros, en el sentido de que justamente además esta cuarentena nos muestra que si pensamos en nosotros estamos también cuidando a los demás. Entonces, si cuido mi salud, si cuido mis emociones, si me doy permiso de estar para mí, muy seguramente también en esa misma medida yo estaré cuidando de quienes me rodean. No solamente porque voy a poder acompañarlos de mejor forma, sino porque voy a poder también estar sana, conectada conmigo y mucho más tranquila o tranquilo para poder, pues después volcarme un poco a los demás. Pero en definitiva, yo sí siento que es un tiempo que nos da ese permiso con menos afanes y menos ruido externo. Y yo de verdad sí lo descubro también en esta cuarentena, ¿no? Y lo que decían, yo pensé que estaba mucho para mí, pero me di cuenta cuando ya empezó como en las 2 primeras semanas de esta cuarentena que yo venía saturada de muchas actividades, incluso de hacer ejercicio, pero porque salía a hacer ejercicio fuera, era una rutina constante, estaba siendo muy exigente y entonces decía, ay, qué delicia, ya no tengo que cumplir ese horario de salir a hacer ejercicio, porque estos días no quiero hacer ejercicio a mi manera, cuando yo quiera, cuando lo sienta, quiero estar en mi modo existencial, porque eso es parte de lo que yo soy. Eso me ha ayudado a conectar con mi propósito, Ujú. Marcela, y porque ha sido lo que ha venido en mí. Seguro para cada uno va siendo diferente, pero entonces escucharse y tratar de irse aprendiendo a escuchar sin tantos juicios, ¿no? Miren que para mí ha sido como romper con muchas cosas que socialmente son esperadas y pues ahí voy. Ujú. Rescato como con mucho énfasis lo que acabas de decir, el descubrir cuál es mi manera, como des- déjate sorprender de cómo comienza a emerger durante estos días, cuál es tu forma. Y muy probablemente te vas a dar cuenta que la forma que a ti te hace sentir a gusto o la forma como más disfrutas hacer las cosas es tal vez una que no habías explorado nunca y que como ahorita tenemos el tiempo y el espacio, comienzan a florecer y a revelarse esas formas. Bueno, Mavi, ¿qué más tenemos por allí? Bueno, atadito a eso porque todo es como un caminito y tiene todo relación con todo, al final somos un sistema, cada pasito está interconectado con, cada pauta tiene relación con la otra, es reconocer y aceptar mis emociones, ¿cierto? Entonces, justamente lo que estábamos conversando contigo, Marcela, respecto a tu compartir, y es, bueno, puede aceptar que hay angustia, puede aceptar que hay miedo, puede aceptar que hay enojo, ¿cierto? En esos días, respecto al tema que les cuento me pasa, le decía yo a un amigo, me siento como mala persona, porque yo no quiero, y en medio de la cuarentena la gente se va a conectar, yo no quiero. Entonces le digo, no, si me dicen que me visitan voy a decir que no, porque no quiero, tengo ganas de estar sola, estoy disfrutando la soledad, de pronto puedo hablar un ratito, pero me canso con mucha facilidad hablando por teléfono, digamos que quiero cada día dejar aún más tiempo para poder estar para mí y luego buscar otros escenarios para conectar. Entonces, aceptar eso, digamos, un poco ese juicio o ese temor de será que lo que estoy haciendo o lo que estoy sintiendo está mal, o será que si no me paro todos los días a hacer ejercicio y que es una pauta, claro, hay que moverse y seguramente la invitación es a que encuentren formas de moverse que resuenen con ustedes, pero que sean muy propias y poder reconocer y aceptar cuando van apareciendo esas emociones, ¿no? Las de incomodidad, malestar, también la ansiedad, como cómo va siendo para mí también y estar en esta experiencia, porque desde ese lugar también nos podemos acompañar. Ujú. ¿Qué dices? Reconocer tanto lo que vayamos necesitando, como también poner en práctica el ejercicio del agradecimiento. Digamos que es como equilibrio entre ambas cosas, entre qué necesito y qué agradezco, que por muy, digamos, oscuro que sea ahorita el panorama o difuso,
siempre van a haber una cantidad de cosas por agradecer. Cada uno desde su situación personal pues sabrá cuáles son esas cosas que día a día, cuando ustedes abren los ojos, eh, pueden fácilmente agradecer, y que tal vez también con toda esta situación de la cuarentena es mucho más evidente que damos por sentado personas, actividades, recursos, y pues a la final, si están ahí en el día a día, es porque es tiempo y de que estén allí, pero no significa que estén disponibles para siempre. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Mavi? Ahí, por lo que tú estás diciendo, lo voy a conectar con como la invitación siguiente que tenemos, y es que atiendo estas emociones, pero no me quedo en ellas. Entonces ahí, digamos que conecto con la invitación de, digamos, reconocer que eso siento, darle también permiso a estar por un rato y, digamos, encontrar la forma de equilibrar lo que yo también siento es a través de el agradecimiento, el también me haces acordar que justo en medio de mi conectar con esta necesidad de estar sola, aparece también mi familia nuevamente, entonces, bueno, pero qué rico que estén aquí y cómo también puedo abrazar ambos lugares, ¿no? Entonces, podía estar sola y luego llegan todos de una sola y entonces qué bonito ese rato que pude estar, o esos 2 días que pude volver a estar en familia, y una parte de mí que no te quería volver a ir, como, ay, qué rico y qué agradezco, y creo que ahí voy a conectar la pauta que viene, que es soltar el control. Entonces, para acompañarnos como en este camino de transformación, creo que una invitación que nos va haciendo también la vida es a soltar el control y, con lo que tú dices, Pau, como abrirnos a ese día a día, a lo que nos va dando. Justamente también en estos días hablaba con una consultante de eso, ¿no? Como, listo, esto es lo que estoy sintiendo, esto está atravesando, lo valido, y también luego me doy el gusto de disfrutar lo que sí estaba. Entonces, si está mi pareja, que aunque a veces me saca una rabia, hace unas molestias, está ahí, y luego en la noche jugábamos, hablábamos, nos tomamos un vino, entonces qué rico que también esté a su manera de estar. O estoy sola y que a quienes no les ha gustado, pues qué difícil, qué doloroso, qué angustia, pero luego también, bueno, pero aquí estoy y estoy desde mi soledad aprendiendo también cosas. Entonces, soltar el control es, bueno, las cosas no van a ser como yo quiero, pero están siendo a su manera, y eso nos está permitiendo muchas otras posibilidades. Ujú. Bueno, todas las personas que están conectadas, siéntanse libres de ir comentando sobre los temas que estamos exponiendo. Eh, bien, entonces aprender a soltar, digamos, en todos los sentidos. Listo. Bueno, siguiente, Mavi. Siguiente, bueno, y en definitiva, uniendo todo este caminito de cómo vamos a abrazar este cambio y esta transformación, en el sentido de cómo vamos a incluirnos conscientemente en todo esto que está moviéndose en el mundo, en no resistirnos, en caminar también con este cambio, es pues aprovechar esta oportunidad para el autoconocimiento, ¿cierto? Entonces, en definitiva, con todo esto que les venimos contando, es una oportunidad para mirarnos. No ha habido, yo creo, por lo menos en mi historia de vida, yo creo que la de la mayoría, un escenario, digamos, tan rotundo que nos implique mirarnos de esa manera, ¿no? Estar en un espacio donde casi que las actividades se reducen, donde estamos en un tiempo sin tiempo, y que también estamos conectados con la incertidumbre desde que no podemos controlar muchas cosas, y entonces la oportunidad es, bueno, es una oportunidad para mirarme, como quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, lo que hablábamos ahorita, qué hago por deber, qué hago por amor, qué me apasiona, qué en definitiva me siento que no va con mi vida. Se me ocurre contarles una pequeñita experiencia de un amigo muy bonita por estos días, y es que como que él cada día despierta más conectado con algo que venía resonando en su vida hace rato, y es la de que él quería dejar su carrera hace tiempo, algunos de sus quehaceres, e irse a vivir a una finca. Y él siempre decía que ese era como su deseo, pero cuando pudiera, o sea, cuando estuviera viejo. Y todos estos días dice, yo decidí. Entonces empezó a organizar su casa, a organizar las matas, a armar todo, a hacer un plan, y a mí yo
digamos que él creía que yo le iba a decir como, ¿cómo vas a hacer eso? Y lo primero que le dije fue, maravilloso, o sea, está saliendo de tu corazón. Yo creo que nada nunca había sido tan conectado con tu certeza como eso, porque lo puedes escuchar, ¿no? Como que es algo que viene de verdad desde ese deseo profundo que nace del alma. Entonces, una oportunidad para reconocernos y conocernos, y ahí teníamos como varias cosas. Romper con creencias o patrones limitantes, usar esta oportunidad para cuestionarnos ideas de la vida, ¿cierto? Como, uy, definitivamente con esta idea yo no voy, porque lo he hecho parte de mi vida todo el tiempo, o, uy, está así y yo siempre me lo he negado. Por ejemplo, a mí me resuena estos días mucho que yo quiero escribir, y aunque si bien no he empezado del todo, digo, tal vez eso es lo que deseo hacer en mi vida, además de mis ratos de psicoterapia, es escribir. Y entonces, bueno, puedo empezar a hacer con eso y en definitiva, tal vez es un momento de repensarme cómo quiero llegar allá. Y Ujú. cuestionarme esa idea de que no lo puedo hacer, ¿cierto? No, pero ¿cómo? Primero ir las responsabilidades, porque hay que hacer una carrera más específica primero. Bueno, probar mi fortaleza, todas estas que les estoy nombrando como dentro del autoconocimiento, probar nuestros límites también en términos de que nadie imaginaba que íbamos a poder solventar situaciones en una experiencia como esta y lo estamos haciendo, entonces es como redescubrirnos en nuestra fortaleza. ¿Cómo vamos hasta ahí, Pau? ¿Qué les quieres compartir? No, quisiera también como para ir concluyendo y cerrando los grandes, las grandes claridades de estas pautas, voy a aprovechar una pregunta que tiene aquí Ángela. Ángela dice, ¿cómo contrasta soltar el control con la calma que genera controlar pequeñas cosas que aún podemos controlar para equilibrar el día a día o la rutina de cuarentena? Está bien interesante la pregunta, porque también tenemos ambas situaciones, ¿no? En el quitarnos peso sobre aquellas cosas que no podemos controlar y también sentir satisfacción sobre las decisiones o las elecciones de las que sí tenemos control en este gran panorama de incertidumbre. Mavi, ¿qué te resuena por ahí? Como de cuáles sí nos podemos sostener un poco más. Pues yo me conecto con lo que nos hace, lo que me hace bien, ¿cierto? Entonces yo he descubierto que en mi vida me hace bien cuidar mi alimentación. Y si bien no va a ser estricto ni tengo que seguir una pauta de lo que los 50 personas dicen que está bien, pues yo sé que a mí me ayuda a cuidar mi alimentación, ¿cierto? Cuidarla en términos de como que sentir que puedo preparar mis comidas, que no son tan pesadas, que es más sano, ¿cierto? Que funciona para mí. Eh, yo, por ejemplo, también siento que moverme un poquito es una pauta que yo intento tener, digamos, como sobre la mesa. Y entonces el día que no pude está bien, pero sé que es importante para mí porque me ayuda a sostenerme en estos tiempos. Eh, a ver, descansar, por ejemplo, digamos, dentro de estas cosas, yo siento que llamémoslo necesidades importantes y que no es que me voy a entregar entonces al descontrol, sino más bien cómo puedo encontrar un equilibrio entre cubrir mis necesidades básicas para mantenerme centrada o centrado y tranquilo y al mismo tiempo posibilitarme toda esta libre exploración. Y claro, si estas necesidades básicas no están cubiertas, ¿cierto? Si yo no estoy durmiendo bien, descansando, posibilitándome espacios productivos también, si no me muevo, si no me alimento, pues muy seguramente también esto interferirá sobre cómo emocionalmente puedo transitar este espacio. Ujú. Bueno, y que probablemente en los términos que lo pone Ángela, se puede también estar refiriendo a algunas cosas en el día sobre las que todavía tenemos libertad de elección. Con todo esto que está sucediendo, pues claro, nos han impuesto unas nuevas reglas de juego a las que pues no solamente tenemos que cumplir, sino que entendemos que es importante acogernos a esas medidas en este momento por el bien de todos, ¿sí? Sin embargo, más que controlar, podemos ir identificando en nuestro día a día aquellos aspectos en los que es importante
mantener y reconocer la capacidad de elección que tenemos sobre ellos. Como por ejemplo lo que dice Mavi, no sé, el tipo de alimentación o cómo quiero organizar mi Pau, día. disculpa, voy a hacer lo siguiente. Como acá se va a Ujú. cortar a los 60, entonces los que están ahí, porque hay dos preguntas que me están haciendo, ya las Dale, vamos a responder, pero apenas se desconecte, vuelvo inmediatamente a empezar el envío. ¿Listo? Voy a finalizarlo de una vez, ya se va a cortar y ya lo vuelvo a activar para que ingrese. mientras haces el tránsito. ¿Listo? Ya volví a entrar, voy a esperar medio segundito a que vuelvan a ingresar. Listo, si quieres ve compartiendo, yo ya inicio acá leyendo. Ya como Solamente. para cerrar la idea, para Ángela, y creo que es útil para todos, que podamos determinar conscientemente cuáles son aquellas cosas donde es importante reconocer que todavía tengo capacidad de elección y es importante que se mantenga de esa manera. Van a haber muchísimas otras cosas que quiero controlar y que no sirven, digamos que producirían más desgaste y frustración que efectividad en este momento. Entonces, solamente cada quien desde sus propias circunstancias puede determinar qué de todas estas cosas puede soltar definitivamente y qué otras cosas reconoce que es importante mantenerlas a flote en el día a día. ¿Tienes las preguntas, Y Mavi? voy a conectar con una pregunta que hacía Daniel acá. Daniel hacía precisamente la pregunta como opuesta, ¿no? Creo yo. Y es como, ¿hasta cuándo, pregunta Daniel, es bueno estar en cuarentena y cuánto más vamos a poder estar? Y yo conectaría con lo que tú dices, y es, hay cosas que sí podemos gestionar y hay cosas que no. Y una de las que no podemos gestionar es cuánto vamos a durar en cuarentena, por ejemplo. Y creo que ese es un reto para la mayoría, ¿no? Cómo me permito vivir una situación que no sé cuánto va a durar, ni cómo va a ser, ni hasta dónde va a llegar. Mi invitación a muchos de mis estudiantes con las que comparto, yo soy docente también, cuando transitamos a clases virtuales me preguntaba mucho, ¿no? ¿Hasta cuándo, profe? ¿Pero cuándo vamos a volver? Y yo, mi respuesta era, esta es la realidad que en este momento estamos habitando y la vamos a habitar como si fuera la única realidad, ¿cierto? Mientras vamos descubriendo qué posibilidades se nos van abriendo frente a la vida, ¿cierto? Frente a esa reincorporación de nuevo a como a otras formas de contacto, pero en este momento esta es como la que tenemos y desde aquí tenemos posibilidades de elección dentro de casa, es desde la virtualidad, desde nuestras rutinas, que es creo lo que tú estabas compartiendo también. Bello. ¿Y me dijiste que había otra pregunta también pendiente? Sí, Marcela estaba pidiéndonos, si mal no recuerdo, algunas pautas. Marcela, le voy a decir que me vuelva a hacer la pregunta porque no la tengo exacta. Entonces, que me vuelva a escribir y ya la respondemos. Tenía que ver como con algunas pautas para conocernos a nosotras mismas, creo. Pero ahorita que ella me vuelva a escribir, lo organizamos. Se lo compartimos. Dale, bueno, perfecto. Mavi, entonces, ya para ir cerrando, ¿qué conclusión sacamos de estas pautas? ¿Cuál dirías que es la principal, la, la necesaria en esta etapa de transformación? Conectando un poquito con algo que dijiste ahorita y recordando a Víctor Frankl, que fue bueno, uno de los precursores de una terapia muy bonita que se llama logoterapia. Él decía, yo tengo su frase por aquí porque la puse en estos días en Facebook, y me ayudaba como a estar conectada con toda esta como sensación de certeza y tranquilidad, para poder transitar esta experiencia. Y Víctor Frankl, que además vivió en los campos de concentración nazi, y ahí escribió su gran obra respecto a la terapia, que creo que también por eso quisiera concluir. Él dice, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa,
la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe o puede adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Es decir, que nos pueden quitar todo, ¿cierto? La posibilidad de salir, bueno, tantas cosas que en este momento ni siquiera pasan con una intencionalidad, sino por unas circunstancias del mundo que no están en control de nadie. Y él dice que aún en las condiciones más difíciles, y lo escribe desde el campo de los campos de concentración, dice, a los hombres se les puede quitar todos alguna cosa, y es la elección de la actitud que quieren adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Siempre podemos elegir con qué actitud queremos vivir estas experiencias de la vida, siempre lo podemos elegir. ¿Que es fácil? Pues no siempre es fácil porque estamos transitando muchas emociones, pero esa posibilidad de autogestionarnos, de escucharnos, de reencontrarnos y así poder saber qué queremos hacer con todo esto, la tenemos nosotros, digamos que está adentro. Y hoy decía, para completar un poquito, decía Diana Uribe, por favor escúchenla, también retomando como estas, cuando ella hablaba de la literatura en pandemia, y hablaba como justamente en épocas de crisis tan álgidas es donde los seres humanos conectamos con la humanidad más profunda, con nuestras, como nuestras vicitudes o nuestras posibilidades de, de habitar lo más humano que somos. Y justo desde ese lugar aparecen los libros, los amores, los vínculos, los abrazos a distancia, los sueños, los deseos, el reconocimiento de nosotros. Creo que yo me quedo con eso, como estamos en un momento que nos lleva muy profundo y nos permite un contacto muy bello con nuestra humanidad. Y yo creo que es justo ahí en ese encuentro desde donde pueden nacer muchas cosas hermosas, muchas transformaciones son posibles ahí. Ujú. Bueno, a mí que normalmente siempre compartimos algún material después de nuestras conferencias, entonces personas que estén interesadas en que les compartamos un libro sobre transformación humana y desde todas las dimensiones emocionales, mentales, espirituales, porque esto también toca unos espacios trascendentales. Nos dejan su correo o nos escriben al correo y les compartimos. El correo de Intinai es contacto@intinai.org. De hecho, voy a ponerlo en el chat. Y Mavi, ¿cómo te pueden encontrar en redes? Súper, por acá estaba entrando gente nueva, así que ahí va a quedar el live, escuchen lo que está muy lindo. Yo no soy experta en hacer envíos, pero creo que hemos dejado una información muy importante también desde lo que ustedes mismos nos han compartido y desde lo que Paulina y yo hemos estado viviendo y también desde nuestros recursos podemos pues participar y dejar en esta experiencia de pautas emocionales para atravesar o vivir el cambio. Me pueden encontrar en Instagram, que creo que es el que más uso, como @psicomariab con P, si se los puedes escribir ahí. Y en Facebook como María Virginia Patiño, Psicoterapia y Desarrollo Humano. Y acá para ustedes pueden encontrar a Paulina con su proyecto Intinaí. Yo también lo voy a dejar claro que yo te tengo. En mis historias previas está compartido tu contacto. Entonces dice con quién voy a hacer el vivo y ahí aparece el contacto de Intinay. Bella. Mil gracias, Mavi, para las personas que aún no conocen Intinay. Intinay es un centro de aprendizaje en diferentes esferas. La esfera en la que nos estamos moviendo hoy se llama Ser Emoción Consciente, por si de pronto también lo quieren chequear. Ahí estamos compartiendo información sobre gestión emocional, sobre bueno, la alquimia de la emoción básicamente. Vamos a estar haciendo otros encuentros online, de transmisiones, y pues les agradecemos muchísimo su atención a las personas que comentaron.
realmente estas conversaciones tienen sentido es a partir de lo que ustedes preguntan, de lo que ustedes observan, y recuerden que pase lo que pase, ustedes tienen conocimientos interiores y tienen herramientas para lo que sea que vaya a suceder con esta situación mundial. Pau, y bueno, también es parte de nuestro trabajo y creo que es importante también decirlo, que tú y yo seguimos realizando acompañamientos en línea, ¿cierto? ¿Tú lo estás haciendo Ujú. también? Ok, entonces Paulina y yo estamos también realizando acompañamientos y consultas en línea, digamos que como yo les digo, yo sí cuando me preguntan dicen que si después las puedo atender en vivo, pues sí, seguramente tal vez llegará ese momento, pero yo soy de las que me hago a mí misma la invitación a las personas que se acercan a mí. Esta es la realidad, yo la voy a evitar desde los recursos que tenemos, que son la virtualidad. Entonces, ahora tenemos la virtualidad y con esa contamos y desde aquí yo comparto mi quehacer y mis servicios y creo que tú también y esa es un poco la decisión por ahora para cuidarnos y cuidar de las personas que nos acompañan y que nos siguen también o que tienen el deseo de trabajar en sí mismos y lo quieren hacer ahora. Muchísimas gracias, Mavi, y todos cordialmente invitados a la transmisión de mañana que vamos a tener en Tinaí sobre muerte y pérdida. Vamos a estar con una terapeuta que es una experta en astrología, y entonces vamos a tener las dos perspectivas de psicología, lo terapéutico, y también desde la astrología, cómo se entiende la pérdida y la muerte. Entonces, también tu invitada, Mavi, por si te interesa. Estaré. Bueno, un Es- abrazo para todos. Yo les dejo rápida una invitación también. Esta Ujú. semana una de mis consultantes, que es una emprendedora bellísima, vamos a tener también un lindo en vivo para emprendedoras. De hecho, vamos a hacer como un grupo, unos grupos focales de apoyo para que trabajemos juntitas a través de Zoom para trabajar con cómo es emprender en momentos de cuarentena. Entonces, vamos a trabajarla también desde ahí. Te mando un abrazote, mi Pau, y a la gente por allá que también te sigue. Y acá también muchas gracias por vernos y esperar y quedarse. Bueno, abrazos y bendiciones para todos. Muchísimas gracias.